Y de las preguntas que luego se me vienen a la mente, una vez se me ocurrió eso. Me acuerdo, yo era adolescente, no era pastor en aquel tiempo, y me preguntaba, ¿quién será la persona más espiritual en toda la iglesia, no? Y no sé qué has pensado tú. Algunos dirían, no, pues el que se viste más elegante. O quizá hoy en día, porque ya somos una iglesia cool, ¿verdad? A veces, no, el que se viste más a la moda, ¿no? Es el más relevante. O no sé, de chiquito yo pensaba, pues el que se sepa más versículos de la Biblia, ¿verdad? El que se sepa más de la Biblia ha de ser el más espiritual. Pero luego, pues me topaba con el problema que las personas que tenían más inflada la cabeza de versículos eran los más mala onda. Y dije como que algo pasa ahí, eso no será lo espiritual. Y yo me preguntaba entonces, ¿qué es ser espiritual? ¿Cómo calificas o cómo evalúas? Y te voy a platicar, mira, esto casi es el secreto. Si tú no sabes a qué le estás apuntando, a qué viniste a la iglesia, te puedo decir sin duda alguna el deseo y el plan de Dios para tu vida, la razón por la cual Él te creó y el por qué tú estás aquí. Él quiere que un día tú y yo llegamos a parecernos a Jesús. Eso es el plan de Dios. Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a extendernos su vida. Él vive dentro de nosotros, Él nos está cambiando. Y el afán de Dios Padre es que algún día la iglesia misma tenga la misma pureza y el corazón como la de Jesús. Él es el ejemplo perfecto. Si tú te preguntas cómo es la persona más espiritual, pues es como Jesús. ¿Cómo trataba Jesús a la gente? Así es como una persona espiritual los trataría. ¿Cómo hablaba Jesús? Pues así es como una persona. Me llama a mí la atención, al parecer a Jesús le gustaba la buena comida. Y yo digo, yes, entonces, porque a mí me gusta, significa que soy muy espiritual. No en todo, pero en eso yo imito a Jesús con todo el corazón. Y bueno, Jesús es la meta, es a quien queremos ser como Él. La misma palabra discípulo significa seguidor o estudiante. Somos como que estudiantes de Jesús y un día nuestro afán es parecernos al Maestro. Entonces el día de hoy estamos dando, la verdad, continuación a un tema que vimos con muchos. El día de ayer tuvimos el encuentro con la cruz. ¿Alguien estuvo ahí? ¿Puedes hacer un poco de ruido? ¡Wow! Oigan, qué buen tiempo nos pasamos, se nos llenó el cupo, fue padrísimo. Hoy vamos a continuar con el tema de bautismo, pero quiero leerte un versículo aquí. Tú dirás, ¿qué tiene que ver con ser como Jesús? Ahorita te explico. Gálatas 5, verso 13, nos dice, ustedes hermanos, aquí lo dice en buena onda, hermanos, que somos de una misma familia porque hemos sido adoptados por un mismo Padre. Entonces los que antes éramos extraños, hoy compartimos un amor fraternal. Pablo lo dice de corazón. Digo, nomás porque hoy en día la gente te saluda hermano, pero es porque ya no saben tu nombre, ¿no? Pero Pablo lo dice de corazón. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Dios cuando te creó, wow, se lució. Dice el libro de Salmos que tú eres una obra de arte. Dios cuando te creó, y digo, el salmista se parece a Jake. Me enteré que tenía un espejo y estaba de qué guapo soy. Fíjate, el salmista escribiendo acerca de sí mismo, dice Dios, una traducción dice, tu fina obra es maravillosa. O sea, se está mirando al espejo y diciendo, Dios, vaya que te luciste. O sea, David escribe eso en la Biblia. Y quiero que tú sepas que tú eres una obra de arte, eres increíble. Pero fíjate lo curioso, el diablo no puede crear nada. No es creador, no es creativo como nuestro Dios lo es. Lo único que él puede hacer es lastimar y distorsionar lo que Dios ya ha creado. Y cuando tú ves gente luchando, gente que hiere a otros, eso es la obra del enemigo. Él ha venido a robar, matar y destruir, y él busca distorsionar y torcer todo lo que Dios ha querido crear para algo bueno. Y cuando dice tú y yo podemos ser libres, habla de que podemos ser libres de todo lo que el enemigo ha querido venir a traer, a robar, a matar y destruir en nuestra vida. Es una locura que de veras solo por la gracia de Dios te la pudieras creer, que cuando Dios te creó a alguien valiente, creó a alguien lleno de amor, creó a alguien con un destino y con un propósito, con una personalidad única que no se iba a quebrar ante el qué dirán. O sea, Dios te dio un carácter firme, fuerte y bueno cuando Él te formó. Ahí es donde tú puedes decir amén, ¿verdad? Dios, te luciste conmigo. Pero bueno, si no te la crees, está bien, esta charla es para ti. Oye,
Es que no todo el mundo se lo cree hoy en día. Muchos hoy en día piensan en sí mismo y esto no es una charla de autoestima o automotivación porque tú no te puedes arreglar a ti mismo. Por eso requerimos la ayuda de un Salvador. El mensaje del Evangelio es el hecho de que solos no pudimos. Por eso vino Jesús y Él nos transforma. Oye, pero qué locura que tú te pudieras ver como Dios te ve. Te verías muy diferente. Si tú te pudieras ver como Dios te ve, yo creo que algunas inseguridades empiezan a caer al suelo. Algunos estigmas te las empiezas a sacudir. Algunas, no sé, la falta de esperanza empezaría a cambiar y tú empezarías a tener fe para tu futuro al ver lo que Dios ve en ti. Cuando dice ustedes pueden ser libres, a esto se refiere. Una vida libre es una vida llena de gozo. Una vida libre es una vida llena de paz. Una vida libre es una vida llena de esperanza y fe hacia el futuro, de creer que yo puedo ser todo lo que Dios dice acerca de mí. Y esto es lo que yo anhelo para ustedes el día de hoy. Entonces vamos a leer en Éxodo capítulo 3 y nos vamos a agarrar de una historia que ocurre en el Antiguo Testamento. Esto sucedió ya hace miles de años. Y algunos lo van a leer y pensar, pues a mí qué me importa, ¿no? Pero mira, el apóstol Pablo nos dice en Corintios que esta historia, las cosas que le sucedieron a los israelitas en el desierto y en su caminar con Dios, es una especie de parábola. Es como una ilustración de cómo es el caminar con Dios. Y algunas cosas que a ellos los hicieron tropezar, la Biblia los registra para que tú y yo nos demos cuenta que no es que ellos eran más malos que nosotros, sino estas son las trampas comunes que tiende el diablo y hay que tener cuidado. Y la forma en la que ellos alcanzaron su promesa es como un patrón, un ejemplo que tú y yo podemos seguir. En fin, podemos aprender de ellos porque tú y yo vamos a atravesar situaciones muy similares. Entonces, Éxodo capítulo 3, y me encanta esto. Recordando, Dios cuando te creó algo bueno. Dios no se equivoca. Dios cuando vio su creación dijo es bueno. Dios cuando te formó y aún antes que naciste pensó en ti y fue bueno. Y entendemos que tú y yo nacimos y entramos en un mundo, la verdad, ya corrompido, ya lleno de pecado. Y la verdad, desde que naces, híjoles, a veces algunos sufren rechazo, algunos sufren de algún malestar físico. Y conforme creces, suceden cosas que te hieren, que te lastiman. Algunos querían ser, no sé, doctores y astronautas y no sé qué tanto, y quizá tu maestra de primaria te dijo, no, mijito, como que yo te veo más cara de albañil, ¿no? O sea, tú y las matemáticas no se llevan, olvídate. Y desde una temprana edad nos empiezan a aplastar sueños y nos empiezan a criticar. Si quisiéramos, yo creo que todos pudiéramos contar alguna historia donde nos difamaron, nos hicieron bullying, donde gente que apreciábamos o estimábamos nos falló. Y vamos acumulando heridas, vamos acumulando mentiras, vamos acumulando estigmas al grado que el pecado ya casi domina nuestra vida y no estamos logrando vivir la vida que Dios soñó para nosotros. Esto, en resumidas cuentas, la historia de la humanidad. Y me encanta cómo es Dios. Dios se presenta ante un hombre que se llama Moisés y Aarón. Él los va a usar a ellos para traer libertad a Israel. En esta historia, en Éxodo 3, toda la nación de Israel ha sido esclavizada y han sido esclavos por cientos de años. De hecho, ya no hay nadie vivo que recuerda cómo era ser libre. Porque yo fui esclavo, mi padre fue esclavo, mi abuelo fue esclavo, mi bisabuelo fue esclavo. O sea, ya no tenemos memoria ni nadie en nuestro círculo familiar que siquiera recuerda cómo era el sentir de libertad. Dios escoge a Moisés y a Aarón y dice, el Señor siguió diciendo, ciertamente yo he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Yo los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco muy bien sus luchas. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país y para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda leche y miel. Y me encanta aquí porque te digo, esta historia sí ocurrió. Yo creo es un dato histórico que ocurrió tal cual. Y de hecho la arqueología lo puede comprobar aún con textos extrabíblicos. Pero no solo cuenta la historia de Israel, sino nos demuestra cómo es el corazón de Dios. Porque este mismo corazón, algún día Dios a través de Jesús iba a hacer lo mismo. Dios iba a mirar a la humanidad entera, no solo a Israel. E iba a ver cómo la opresión, cómo el abuso, cómo el pecado nos oprime y cómo tenemos temor a la muerte y a la separación de Dios.
Y en su corazón él iba a decir, ya no aguanto más. Yo estoy viendo lo que sufren. Y para los que creen que Dios es indiferente, no es cierto. Él dice, conozco bien lo que están pasando. Yo he escuchado cada lamento, cada lágrima, yo lo he visto. Y dice, ya no aguanto más, así que yo he descendido para ayudarles. O sea, él abandona el cielo, viene a la tierra. Aunque la verdad no nos debe nada, pero se conmueve por compasión. Y en esta historia de Éxodo, Él se presenta para ayudar a Israel, así como algún día Jesús iba a descender al cielo para ayudar a la humanidad entera. Entonces Él envía a Moisés y a Aarón con un mensaje al faraón, que era el rey de Egipto, que era el imperio más fuerte de la época, por lo menos en esa región. Y no sé ni siquiera cómo le hizo para conseguir cita. O sea, eso en sí ya es un milagro. Pero luego él se tiene que presentar ante el hombre más poderoso del mundo, que si quiere te vuela la cabeza, y le tiene que decir algo que él no quiere oír, y tiene que decir, deja ir a tu mano de obra gratis. Está difícil, ¿no? Y bueno, lo que acontece es como que un enfrentamiento entre el poder del faraón, que representa de alguna manera al diablo, al pecado, y el poder de Dios. Después de esto, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Otra traducción dice, para que me adoren. Por eso brincamos en la alabanza, es una fiesta, es para alegrarse, es bueno, es padre, es algo de gozo adorar a Dios y servir a Dios. Pero fíjate, el faraón le responde, ¿y quién es el Señor? Los egipcios adoraban a muchos dioses, no conocían al Dios de Moisés. Dice, ¿quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? Y luego dice algo que es muy cierto, no conozco al Señor. Estaba a punto de conocerlo a trancazos, pero en ese momento no conocía al Señor. Y dice, y ni voy a dejar ir a Israel. Quiero que tú sepas, el hecho de que tú y yo somos libres no es porque el diablo nos dio permiso, porque se lo pedimos amablemente. Dios aquí le va a dar una paliza al faraón. Y lo que quiere demostrar de una vez y para siempre es que Dios es más fuerte que el pecado, Dios es más fuerte que tu pasado, Dios es más fuerte que tus traumas, y no hay nada en esta vida ni la que viene que le pueda hacer frente a Dios. Es una locura. Hasta pareciera mala onda, pero nos dice la Biblia como que el comentario, Dios endurece el corazón del faraón. O sea, Dios no quiere que los dejen ir fácil, porque Dios quiere demostrar que Él es fuerte y más fuerte que ellos. Entonces Moisés empieza a demostrar el poder de Dios a través de diferentes milagros o plagas. No tengo tiempo para entrar en cada uno de ellos, pero El Príncipe de Egipto, ¿verdad? Es una película, es una caricatura, pero pues puedes ver ahí los milagros. Está padre cómo lo ilustran. Y empiezan a ocurrir cosas como, por ejemplo, Moisés toma su vara y lo planta en medio del río Nilo. Que mira, esto es solo un cachitito porque no podemos ver cada plaga y milagro, pero el río en medio de un desierto es lo que proveía agua y sustento y daba para agricultura en Egipto. Sin ese río, ese imperio se derrumba. Era tan importante el río. Era su sustento. Además de eso, ellos adoraban a un Dios que supuestamente vivía en el río, y como ellos pues dependían de ese río y consideraban que ese Dios les ayudaba, daban sacrificios y honra a ese Dios del río. Y muchas de las plagas que Moisés empieza a hacer son plagas dirigidas en contra de los dioses de Egipto. Entonces imagínate que tú eres un egipcio, que tú adoras al Dios, mira, tengo agüita aquí, ¿verdad? Que vive dentro de ese río. Y luego este hombre Moisés, este hombre loco, agarra una vara. Y no sé si él lo hizo así dramático, pero así me lo voy a imaginar. Y planta su vara en el río. Y en cuanto mete su vara al río, el río se empieza a tornar como un color y se empieza a llenar de sangre. En la mente de los egipcios, este profeta loco, con un Dios que no conocemos, acaba de matar al Dios que vive en el río, y por eso el río se volvió sangre.
Y ellos adoraban, por ejemplo, al sol, y una de las plagas, Dios pone su mano y tapa el sol y todo se torna oscuro a mediodía. Y era como que Dios diciéndole, o Moisés diciéndole, nuestro Dios es más fuerte que tu Dios. Mi Dios es más grande que tu Dios. Mi Dios mató al Dios del Nilo. Mi Dios tapó el sol si Él quiere. Mi Dios puede luchar en contra de la familia de Faraón porque Él es más fuerte. Y plaga tras plaga, Dios está demostrando que Él es capaz y es más fuerte. Ahora, aquí no sé si el faraón tenía dentro de su linaje o ADN algo, pues un ancestro mexicano, porque le gusta regatear. Yo me lo imagino al faraón como esos señores que se dedican a vender carros viejos, ¿no? Y tú sabes quizá que el carro vale 40, pero ellos te están pidiendo 50. Entonces, él te dice vale 50 y tú le dices te doy 35. ¿No? Y él ya sabe que no le ibas a aceptar los 50 y por eso él, para que sea buena onda, va a hacerte sentir, bueno, te voy a tirar paro, 45. Tú dices, híjoles, 45 está difícil, y tú le dices, tal vez 38. Y él se hace que está pensando que él ya sabía que tú le ibas a decir eso. Bueno, 38 no, pero tal vez 41. Y ahí ustedes van a andar regateando para que al final del día se vayan 40, que es lo que valía desde un principio. Ahora, el faraón aquí empieza a intentar regatear con Moisés y con Dios. ¿Te imaginas? Este hombre loco cree que puede negociar con Dios y empieza a convencerlos de no seguir a Dios completamente. Y esa es la lucha que tú y yo tenemos hoy en día. Esta es la lección, o una de las lecciones que hay que aprender de Israel. El diablo va a hacer todo lo posible por convencerte de no seguir a Dios con un corazón completamente entregado. Entonces, después de 4 plagas, se empieza a asustar al faraón. Las cosas se están poniendo difíciles. Dios ha hecho tantos milagros que están asustados los egipcios. Dice en Éxodo 8, verso 25, llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. En el verso 28 va a decir, voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos. Y me llama la atención porque Moisés sabe que Dios le encargó llevarlos de vuelta al monte donde Dios se le apareció. Y ese monte no está en Egipto, está más lejos. Y el faraón, básicamente, yo lo voy a traducir a palabras más contemporáneas. Mira, está chido. Versión chilanga habla hoy. Está chido que quieres seguir a Dios, pero no vayas a un extremo. O sea, no seas de esos radicales. No seas extremista. Y el faraón le dice, está bien, adora a tu Dios. Pero ¿qué necesidad tienes de ir hasta allá? Aquí con nosotros, aquí en el país. Y te digo, vez tras vez el diablo te va a querer convencer de está bien, tu Diosito. Así habla gente que no conoce a Dios. Está bien, ten ahí a tu Diosito si tú quieres, pero no es para tanto. Oye, yo he tenido amigos que me dicen, oye, ¿es en serio? ¿Tengo que ir a la iglesia todos los domingos al resto de mi vida? Ya, Dios, mátame de una vez, ¿no? O sea, se les hace muy extremo lo que hacemos. Y muchas veces te van a decir, no es para tanto, no vayas a un extremo. Me encanta el corazón de Moisés que se aferra, y aquí es donde tú y yo tenemos que seguir su ejemplo. Yo me tengo que comprometer a luchar por todo lo que Dios tiene para mí. Porque Dios por su lado me lo quiere dar, pero requiere de mi participación. Y aunque realmente Dios es quien luchó por ellos, Dios es quien derrumbó al faraón, por parte de Moisés y del pueblo tuvieron que tener la valentía de no rendirse, la valentía de darle la oportunidad a Dios, la valentía de decir no lo voy a hacer aquí en el país, voy a ir hasta donde Dios me llamó. Y aunque a ti te parezca muy lejos o muy extremo, yo voy a seguir a Dios con todo lo que Dios me ha llamado a hacer. El faraón les dice, ¿hasta crees que te voy a dejar hacer eso? Y les dice, no se pueden ir entonces. Ocurren 4 plagas más y después de la 8ª plaga, en el capítulo 10, verso 8, el faraón los vuelve a llamar. Te digo, quiere volver a regatear con ellos. El faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y rindan culto a su Dios. O sea, casi, lárguense hasta donde quieran. Tan solo díganme quiénes van a ir. Y te digo, ¿quieres regatear? Moisés responde, nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos. También nos van a acompañar nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros rebaños, nuestros ganados, pues vamos a celebrar fiesta del Señor. Y esto ya es mero sarcasmo,
Que el Señor los acompañe, repuso Faraón. Si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Oye, yo he tenido gente en mi vida que me dice, está bien, tú quieres ser un raro, un cristianoide, está bien. Pero no es correcto que tú le impongas eso a tus hijos. ¿Ellos qué culpa tienen? ¿No? O sea, está bien, si tú quieres ir a la iglesita, ve, pero ¿qué culpa tiene tu familia? Y va a haber momentos, ¿no? Donde quizá más grande, tengo una chiquilla preadolescente, yo ya la estoy mentalizando, no te cases con un menso, ¿no? Si no ama a Dios, si no te respeta, si no trabaja, no es para ti. Pero va a haber gente que dice, ¿y qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no conocerse tantito? ¿Por qué no disfrutar la vida un poquito? Es más, ¿tú qué derecho tienes de decirle a ella qué hacer? Y mira, yo entiendo, ella va a crecer y va a tomar las decisiones por su cuenta, pero mi parte como papá es aconsejarla la mejor manera de vivir, es la que encontramos aquí en la Biblia. Y aquí como Moisés yo me tengo que proponer, mira, yo no puedo forzar a mis hijos a creer en Dios, la fe es personal. Yo no soy salvo por la fe de mis padres, ni mis hijos van a ser salvos por mi fe, es un asunto 100% personal. Pero yo sí tengo la tarea de luchar a favor de ellos. Yo tengo la tarea de orar por ellos. Yo tengo la tarea de levantar y exaltar a Dios y que ellos vean en mi vida algo que vale la pena imitar. Yo tengo la tarea de enamorarme de la palabra de Dios y tratar a mi esposa con el amor y el respeto que Dios manda. Y yo quiero demostrarles a ellas cómo es un hombre de carácter y de amor, un hombre que sigue las cosas de Dios. Y no es que yo sea perfecto, pero yo espero que el día que alguien no la respete, los manden a la goma porque han visto en casa cómo es el respeto y cómo es un hombre decente y no se conformen con menos. Yo quiero hablarles porque la palabra de Dios dice que ellas tienen valor y que se den a respetar porque tienen tanto valor. Y me encanta el corazón de Moisés. Dice, no nos vamos sin la familia. Porque Faraón les dije, bueno, tú lárgate, pero déjame a los hijos. Y él dice, no, yo voy a servir a Dios. Y como un discípulo de Moisés, Josué más adelante iba a escribir, y mi familia va a seguir a Dios. Yo voy a luchar por mi familia y no me quedo atrás. Nadie se queda atrás. Vamos a comprometernos completamente con Dios y voy a luchar a favor de mi familia. Papás, es tan importante que vengas a la iglesia de manera constante para que tus hijos se enamoren de la iglesia y sepan que un hombre comprometido con Dios se congrega y está rodeado de la palabra de Dios. Que para ellos no sea un tal vez vamos o tal vez no vamos, pero con tu ejemplo tú modeles. Híjoles, yo me acuerdo en la universidad, ya me había independizado y un domingo no fui a la reunión. Y yo pensé, ¿qué tiene de malo, verdad? Ya soy salvo, yo he pagado, mis papás son pastores. Si la salvación dependiera de asistir a reuniones, yo ya tengo para 3 vidas, ¿no? He ido a la de viernes, a la de miércoles, a la de domingo, a la primera, segunda y tercer servicio de domingo. Fui a la de oración, fui a la del discipulado, o sea, ya. Y un día me brinqué a la iglesia. No, hombre, me sentí tan raro de no ir a la iglesia. Le dije, perdóname Dios, y me fui a la reunión de la 1. Porque había algo, o sea, donde, no sé, siempre estábamos en la iglesia. Mis papás no iban a la iglesia de mala gana, no se iban quejando, sino yo los veía emocionados. Y vi que les hacía bien y dije, yo quiero eso. En fin, el diablo no los deja ir. Ocurre otra plaga. Y aquí algo curioso sucede. Dios le da en la indicación a Moisés, esto va a ser lo más difícil, esta va a ser la plaga más fuerte de todas. De hecho, va a morir todo hijo primogénito en toda la nación de Egipto. O sea, hay un ángel literal de muerte, lo describe la Biblia, que se va a soltar en contra de la nación y pudiéramos decir en contra de la humanidad. Y la única manera de librar esta muerte es mediante la sangre del Cordero. Y ese Cordero habla de Jesucristo, que un día iba a morir en la cruz y por su sangre y por sus llagas hemos sido sanados y hemos sido salvos. Y lo que tenían ellos que hacer es tomar esa sangre del Cordero y embarrarlo a la puerta de su casa, como diciendo, yo y mi casa estamos bajo la sangre del Cordero. Nosotros hemos creído en el sacrificio de ese Cordero y que mediante ese sacrificio Dios nos ha aceptado como pueblo suyo y Dios pagó la pena de nuestros pecados y hoy podemos andar sin miedo. Cuando la muerte se suelte sobre la humanidad, yo puedo pararme firme y sin temor. ¿Qué es lo que? Si me matan voy con Cristo, si sigo aquí vivo para Él. O sea, ya no tengo miedo.
Y te digo, esto que vemos reflejado aquí ocurre más adelante en la cruz. Jesús muere y da su vida. Él es el Cordero. Dice el libro de Apocalipsis, inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. No fue un plan B. Dios sabía que tú y yo le íbamos a fallar y aún así se propuso, voy a descender a ayudarles. Voy a enviar a Jesús y Jesús, mediante su sacrificio, su sangre, les va a dar nueva vida. Ellos que eran enemigos de Dios van a ser amigos de Dios. Ellos que habían sido corrompidos por el pecado van a ser santos otra vez. Ellos que no eran parte de la familia ahora serán adoptados. Jesucristo, wow, parte aguas en nuestra vida. Ocurre esta novena plaga. Entonces mandó el faraón a llamar a Moisés y le dijo, vayan y rindan culto al Señor. Llévense también a sus hijos, pero dejen atrás a sus rebaños y ganados. Perdón, esto es justito antes de la plaga. Y lo que implica ahí es, déjenme su dinero. En aquellos tiempos no tenían Bancomer como nosotros. No tenían tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y el ganado era pues su economía. Y lo que le está diciendo es, está bien, tú sé un cristianoide espiritufláutico raro que llega a la iglesia todos los domingos, que sirve de a gratis, que abraza gente que ni conoce. Sé un extremista. Pero va a haber una parte donde el diablo te dice, pero sé realista, ¿no? Piensa en tus hijos, piensa en tu futuro, piensa en tu economía. Y la verdad es que a veces el dinero, confiamos más en el dinero que en Dios. A veces buscamos al dinero, oportunidades económicas, trabajos. Y yo estoy a favor del trabajo, no me malentiendas, pero creo que aquí es un tema de confianza. ¿Qué es lo primero y lo más importante en tu vida? Y la verdad es que Dios quiere ser lo primero y lo más importante. En fin, se aferran a que nos vamos con todo y todo. Ahora sí ocurre esta última plaga. Se libran de Egipto. Salen caminando porque Dios no solo los quería salvar, los quería llevar a un lugar bueno. Dios no solo te quiere sacar de tu vida antigua, te quiere llevar a un buen propósito. Van en camino a ese propósito y te digo, el faraón está loco, se arrepiente de haberlos soltado y los persigue para ya capturarlos otra vez. Te quiero decir que aunque alguna vez hayas tomado la decisión de seguir a Jesús, no por eso el diablo te deja en paz. No por eso de instante tú que eras impaciente ahora eres paciente, ¿verdad? Tú que hablabas con majaderías ahora de repente ya tienes boca de ángel, ¿no? O sea, es un proceso y el enemigo viene a perseguirnos e intentar hacernos volver a lo de antes. Se asusta, por supuesto, el pueblo. Oran y Dios les da la indicación, avancen. Te quiero decir, no tienes que ser perfecto, pero es importante que sigas avanzando. Si te atoras, si dejas de caminar, más probablemente vuelves a la vida de antes. Hay que seguir avanzando. Entonces Dios hace un milagro donde había un mar y se levantan las aguas, como que viene un superviento y parte el mar en dos y hasta está seco la tierra debajo, e Israel atraviesa el mar sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. El apóstol Pablo nos va a explicar más adelante que esto de hecho se refiere al bautismo. Se refiere al atravesar esas aguas, tu vida jamás va a volver a ser igual. Ellos atraviesan, librando esas aguas, ya dejamos Egipto atrás. Y el faraón que los viene a perseguir con todo su ejército, yo digo, ya está endemoniado, porque si Dios ya tapó el sol, mató a tus hijos, destruyó tu ganado, convirtió el agua en sangre y mucho más, y luego se levantan las aguas de un mar como en montaña, tienes que estar medio loco para pensar que puedes, o sea, ya déjalo en paz, ¿no? Ya te dieron tu paliza, acéptalo. Pero el faraón los persigue, se vienen las aguas encima y los ahogan. Y fíjate, Éxodo 14, verso 30 dice, ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver ellos el gran poder que Dios había desplegado en contra de los egipcios, temieron a Dios y creyeron en Moisés su siervo. Mucho simbolismo y poco tiempo, pero las cosas que antes los habían esclavizado, ellos los pudieran ver derrotados, ahogados y muertos.
Y Dios quiso dejar claro a Israel que esto que antes te dominaba nunca más te va a volver a perseguir, nunca más te va a volver a lastimar, porque yo los acabo de ahogar y derrotar. Y de hecho ellos agarran las espadas y las armaduras de los egipcios, y esas mismas armas que antes los oprimían, ahora los israelitas los usan para entrar y conquistar la tierra que Dios les había dado. Es impresionante cómo el diablo es un cochino y percibe a veces un llamado y nos lastima justo donde Dios nos ha llamado a hacer luz. Pero a Dios no le asusta eso, porque Dios sana todo. Y cuando tú eres sanado, tienes autoridad. La Biblia dice: por sus llagas o sus heridas fuimos sanados. ¿Quién mejor para aconsejar a un adicto que alguien que libró la adicción? ¿Quién mejor para ayudar a alguien atravesando un divorcio que el que ha atravesado un tiempo difícil en matrimonio? No le asusta eso a Dios, sino al contrario, le da la vuelta y te da autoridad para ayudar a otros donde tú antes fuiste herido. Entonces, al atravesar esas aguas, es un simbolismo realmente de un entierro. Al pasar por las aguas, simbólicamente estás enterrando tu antigua manera de vivir, los hábitos, las adicciones, el que yo sea el centro de mi universo. Todo queda enterrado en el agua y se queda ahí. Se le vinieron, al mar encima y enterraron eso. Pero yo salgo a una nueva vida, a una nueva nación, a un nuevo lugar, a un nuevo destino. Es el comienzo de una nueva vida. Hay más bendición en dar que en recibir. Queremos que no pierdas esta gran oportunidad. En Naciones tenemos muchas opciones para que puedas dar tus diezmos y ofrendas. 1. Entra a naciones.org.mx y da clic en el botón de donativos, donde podrás donar en línea mediante PayPal. 2. También puedes realizar una transferencia electrónica a la cuenta BBVA 0159 30 17 55 a nombre de Ministerios Cristianos a las Naciones AR. Recuerda, tu generosidad cambia vidas. Hola familia, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Esperamos que el contenido de este día haya enriquecido tu vida y te inspire en tu caminar con Dios. Si este video te bendijo, te animamos a que le des like, a que te suscribas a nuestro canal y que compartas esto con alguien más. No te pierdas nada de lo que está sucediendo en Naciones. Nos vemos pronto.